Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 52. Los cambios sucesivos en el poder no alteraban, en todo caso, la furia de las agresiones contra Zapata y sus fuerzas, porque ellas eran la expresión no enmascarada de la lucha de clases en lo hondo de la Revolución Nacional, el peligro real. Los gobiernos y los diarios bramaban contra las hordas vandálicas del general de Morelos. Poderosos ejércitos fueron enviados uno tras otro contra Zapata. Los incendios, las matanzas, la devastación de los pueblos resultaron una y otra vez inútiles. Hombres, mujeres y niños morían fusilados o ahorcados como espías zapatistas. Y a las carnicerías seguían los anuncios de victoria. La limpieza ha sido un éxito, pero al poco tiempo volvían a encenderse las hogueras en los trashumantes campamentos revolucionarios de las montañas del sur. En varias oportunidades, las fuerzas de Zapata contraatacaban con éxito hasta los suburbios de la capital. Después de la caída del régimen de Huerta, Emiliano Zapata y Pancho Villa, el Átila del sur y el Centauro del norte, entraron en Ciudad de México a paso de vencedores y fugazmente compartieron el poder. A fines de 1914 se abrió un breve ciclo de paz que permitió a Zapata poner en práctica en Morelos una reforma agraria aún más radical que la anunciada en el Plan de Ayala. El fundador del Partido Socialista y algunos militantes anarcosindicalistas influyeron mucho en este proceso. Radicalizaron la ideología del líder del movimiento sin herir sus raíces tradicionales y le proporcionaron una imprescindible capacidad de organización. La reforma agraria se proponía destruir de raíz y para siempre el injusto monopolio de la tierra, para realizar un Estado social que garantice plenamente el derecho natural que todo hombre tiene sobre la extensión de la tierra, necesaria a su propia subsistencia y a la de su familia. Se restituían las tierras a las comunidades e individuos despojados a partir de la Ley de Desmortización de 1856. Se fijaban límites máximos a los terrenos según el clima y la calidad natural, y se declaraban de propiedad nacional los predios de los enemigos de la revolución. Esta última disposición política tenía, como en la reforma agraria de Artigas, un claro sentido económico. Los enemigos eran los latifundistas. Se formaron escuelas de técnicos, fábricas de herramientas y un banco de crédito rural. Se nacionalizaron los ingenios y las destilerías, que se convirtieron en servicios públicos. Un sistema de democracias locales colocaba en manos del pueblo las fuentes del poder político y el sustento económico. Nacían y se difundían las escuelas zapatistas. Se organizaban juntas populares para la defensa y la promoción de los principios revolucionarios. Una democracia auténtica cobraba forma y fuerza. Los municipios eran unidades nucleares de gobierno y la gente elegía sus autoridades, sus tribunales y su policía. Los jefes militares debían someterse a la voluntad de las poblaciones civiles organizadas. No era la voluntad de los burócratas y los generales la que imponía los sistemas de producción y de vida. La revolución se enlazaba con la tradición
y operaba de conformidad con la costumbre y usos de cada pueblo. Es decir, que si determinado pueblo pretende el sistema comunal así se llevará a cabo, y si otro pueblo desea el fraccionamiento de la tierra para reconocer su pequeña propiedad, así se hará. En la primavera de 1915, ya todos los campos de Morelos estaban bajo cultivo, principalmente con maíz y otros alimentos. La Ciudad de México padecía, mientras tanto, por falta de alimentos, la inminente amenaza del hambre. Venustiano Carranza había conquistado la presidencia y dictó a su vez una reforma agraria, pero sus jefes no demoraron en apoderarse de sus beneficios. En 1916 se abalanzaron con buenos dientes sobre Cuernavaca, capital de Morelos, y las demás comarcas zapatistas. Los cultivos que habían vuelto a dar frutos, los minerales, las pieles y algunas maquinarias, resultaron un botín excelente para los oficiales que avanzaban, quemando todo a su paso y proclamando a la vez una obra de reconstrucción y progreso. En 1919, una estratagema y una traición terminaron con la vida de Emiliano Zapata. 1000 hombres emboscados descargaron los fusiles sobre su cuerpo. Murió a la misma edad que el Che Guevara. Lo sobrevivió la leyenda, el caballo alazán, que galopaba solo hacia el sur por las montañas. Pero no solo la leyenda. Todo Morelos se dispuso a consumar la obra del reformador, vengar la sangre del mártir y seguir el ejemplo del héroe. Y el país entero le prestó eco. Pasó el tiempo y con la presidencia de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, las tradiciones zapatistas recobraron vida y vigor a través de la puesta en práctica por todo México de la reforma agraria. Se expropiaron, sobre todo bajo su periodo de gobierno, 67 millones de hectáreas en poder de empresas extranjeras o nacionales, y los campesinos recibieron, además de la tierra, créditos, educación y medios de organización para el trabajo. La economía y la población del país habían comenzado su acelerado ascenso. Se multiplicó la producción agrícola al tiempo que el país entero se modernizaba y se industrializaba. Crecieron las ciudades y se amplió, en extensión y en profundidad, el mercado de consumo. Pero el nacionalismo mexicano no derivó al socialismo y en consecuencia, como ha ocurrido en otros países que tampoco dieron el salto decisivo, no realizó cabalmente sus objetivos de independencia económica y justicia social. 1 millón de muertos habían tributado su sangre y en los largos años de revolución y guerra, aún Huitzilopochtli, más cruel, duro e insaciable que aquel adorado por nuestros antepasados. El desarrollo capitalista de México, en las condiciones impuestas por la subordinación del imperialismo. Diversos estudios han investigado los signos del deterioro de las viejas banderas. Edmundo Flores afirma en una publicación reciente que actualmente el 60% de la población total de México tiene un ingreso menor de $120 al año y pasa hambre. 8 millones de mexicanos no consumen prácticamente otra cosa que frijoles, tortillas de maíz y chile picante.